tiempo, ya no sé, cerca de unos 6, 7 meses que el Señor me venía inquietando con estas cartas para poder estudiarlas y analizarlas. Y bueno, llegó el día en que vamos a empezar a hacerlo. Antes de leer la palabra, quería anunciarles que este viernes de Semana Santa tenemos una reunión especial, el viernes que viene, ¿sí? Vamos a estar celebrando el Viernes Santo a las 18 horas aquí en este lugar, o sea, es viernes 7 de abril, 18 horas en este salón, ¿sí? Y bueno, entendemos que Semana Santa es un tiempo de recogimiento, es un tiempo donde las personas están sensibles en lo espiritual, algunos al menos, ¿no? Así que sería una linda oportunidad para invitar a familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, porque la predicación va a ser básicamente evangelística, para que aquellos que no conocen al Señor Jesús lo conozcan. Y como está esa sensibilidad, como les decía, espiritual, de recogimiento, bueno, ahí el Espíritu Santo obrando, es una linda oportunidad para que este viernes nos reunamos y podamos tener esa reunión evangelística. Y el motivo es el Viernes Santo para recordar. Ese es el día en que nuestro Señor Jesucristo está muerto en la cruz, muere en la cruz. Así que les va a llegar seguramente un recordatorio a través de difusión por WhatsApp. Vamos a estar leyendo ahora, hermanos, 1 Corintios capítulo 1, del capítulo 1 al 9. Saben que en 1 Corintios hay 12 recomendaciones específicas que el apóstol Pablo utiliza para corregir y exhortar, instruir y ayudar a la iglesia de Corinto. Y esto lo aprovechamos a través de la historia. Esta carta se ha aprovechado para tener información y palabra de Dios para que nos ayude a cómo avanzar como congregación y como iglesia, porque lo que queremos realmente es que nuestro Señor Jesucristo, el carácter de nuestro Señor Jesucristo vaya madurando en cada uno de nosotros y en su iglesia. Y los primeros 9 versículos los vamos a leer hoy y los vamos a tratar de analizar, y que el Espíritu Santo revele su palabra y nos esté edificando en esta mañana. 1 Corintios 1:1 dice: Pablo, es él quien escribe esta carta a la iglesia de Corinto, Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Yo no sé, pero me imagino como que el apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta para mí, para esta iglesia. Saben que cuando se llegaba una carta, esta entre otras, pero cuando llegaba esta carta, los hermanos de la iglesia primitiva se reunían para leerla completa. Nosotros habitualmente leemos parte de la carta como vamos a hacer ahora, pero esos tiempos eran otros. Eran tiempos donde había más tiempo. Si bien eran 24 horas, pero cuando se dedicaba ese día de recibir palabra del Señor, muchas veces cuando había una sinagoga se reunían en las sinagogas, cuando no la había en un lugar o algún hogar, pero se leía toda. Nosotros vamos a leer parte, pero imagínense al apóstol Pablo ahí sentadito en algún lugar,
inspirado por el Espíritu Santo, él había recibido información de una familia, ahora lo vamos a leer, que había necesidad de que una palabra apostólica, pastoral, llegara a esta ciudad, a esta iglesia. Y el apóstol Pablo lo hace a través de esta carta. Así que imagínense eso, qué maravilloso es. El versículo 4 sigue así: siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él, o sea Dios, en Cristo Jesús, les ha dado su gracia. Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Dios te está hablando. Así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo, y de modo que no les falta ningún don espiritual mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean incorruptibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén a su palabra. Esta es la parte introductoria de la carta que Pablo está hablando a Jesucristo, que estaba escribiéndole a Corinto. Pero fíjense que él de alguna manera está haciendo una descripción del estado espiritual, de las virtudes que el apóstol Pablo veía en esa iglesia. Por ahí leerla así en una primera instancia no se puede captar bien todo lo que el apóstol Pablo está queriendo de transmitir, pero realmente está describiendo las bendiciones que él veía en esa iglesia. Y como les decía, estas cartas se leían completas y los creyentes pasaban tiempo ahí en el lugar donde se reunía. En ese momento el apóstol Pablo no estaba, cuando estaba trabajando en esa iglesia, no estaba siendo sostenido económicamente, así que él tenía que trabajar. Y era una ciudad que recibía mucha gente, una ciudad muy transitada, donde había mucho comercio, personas que iban, personas que volvían. Algunos habitaban ahí, otros comerciaban ahí. Y había ideas, creencias y filosofías religiosas que hacían una mezcolanza que parecía un guiso de cuestiones, de creencias y religiones que se iban moviendo. Pero en un momento de la historia de esta ciudad llega el Evangelio de Dios, el poder del Evangelio de Dios. Y ahí todo aquello que se estaba hablando y se estaba discutiendo, llega el poder de Dios a los corazones de los hombres y de las mujeres para que sean salvos, y en ese momento se forma una iglesia hermosa, una iglesia importante de esa época. Quien la fundó fue precisamente el mismo apóstol Pablo, que la fundó. Y aunque en toda la Biblia encontramos en iglesias, pocas iglesias que tengan la diversidad y los problemas que se plantean en Corintios, hay una expresión tan hermosa del apóstol Pablo de darle gracias a Dios por esa iglesia. Y no solo darle gracias, sino bendecirla. La información que él había recibido no era de lo mejor. Pero él reconoció que la gracia de Dios había sido depositado en esos hombres y mujeres que constituían la iglesia de Corinto. Y tengamos esto bien presente, bien presente. Y como les decía, si bien la iglesia gozaba de dones espirituales, como lo acabamos de leer, tenían dones, tenían virtudes que eran extraordinarias, si uno lee la carta se da cuenta que era una iglesia inmadura y carecía de espiritualidad.
Por eso los objetivos de la carta, escribirla, son varios y se los voy a enumerar para que se ubiquen en la importancia de lo que estamos hablando. Lo que el apóstol Pablo quería hacer era instruir y restaurar la iglesia de Corintios, porque si bien era una iglesia que estaba en pleno funcionamiento, había cosas que había que corregir, como pasa en todas las iglesias. Siempre hay algún ajuste de tuerca que hacer. Y él a través de su carta trata de, como decía, instruirla y restaurarla. Y él quería corregir prácticas erróneas tales como problemas de división que estaban ocurriéndose en esa iglesia. Había grupos que tenían distintas opiniones en distintas cosas. Había inmoralidad sexual. Él quería corregir las legislaciones en las cortes paganas, o sea, llevaban a cuestiones propias de hermanos de la iglesia, llegaban a la corte judicial, legal de esa época, de ese lugar. Quería corregir enseñanzas falsas que eran concernientes a la resurrección, que no se entendía bien. Y finalmente da instrucciones sobre las ofrendas para aquellos creyentes pobres que había en Jerusalén. Así que hay una combinación de cosas acá que el apóstol Pablo quería instruir para que esa iglesia madure de acuerdo al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Así que en estos primeros 9 versículos el apóstol Pablo, como les decía, comienza expresando algunas grandes bendiciones que él reconocía en este lugar. Fíjense, él ve necesidades específicas que tenían que corregir, pero él no quitó los ojos del hecho de que la gracia de Dios estaba depositada en esa iglesia. Él no dejó que el hecho de que la iglesia necesitaba correcciones le empañaran la vista y de pensar de que Dios no estaba moviéndose ahí. No. Él reconoce esto. Así que poco a poco él empezó a instruirlos. Son 2 las cartas que hay. Y qué bendición es que la iglesia local vaya creciendo en la fe. Fíjense, él se fijó en lo que Dios estaba haciendo, se fijó en la gracia que Dios depositó. Ellas habían sido receptores de la gracia y de la paz de Dios. Y él puso sus ojos en eso antes de decirle lo que él veía que tenían que corregir. Y hermanos, muchas veces sucede que cuando vemos lo que está pasando en una iglesia, se hace lo contrario. Hay personas que empiezan a ver lo que no está bien en la iglesia. No empiezan por reconocer lo que Dios está haciendo en la iglesia. Se corre la mirada de la obra de Dios y empiezan ahí a ver cuestiones de suspicacia, de ver que por ahí algunos se enfocan en fallas que tienen algunos creyentes, en debilidades, o por ahí inclusive el mismo pastor o la pastora. Y al final son personas que se convierten en lo que yo puse acá, ambulantes eclesiásticos. Están en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, pero no crecen como iglesia, no son parte de la iglesia, están ahí instalados. Algunos, por esa poca visión espiritual que tienen, empiezan a ir a otras iglesias y van de iglesia en iglesia, como lo hemos visto tantas veces, y no crecen. Son personas que se detienen. Personas que pudiendo avanzar en su vida cristiana se distraen en cosas que no los edifican. Esto pasaba en Corinto y esto pasa en nuestra iglesia y pasa en todas las iglesias del Señor Jesucristo. Mire, algunas dicen yo amo a Cristo, pero no quiero saber nada con la iglesia. ¿Lo han escuchado? Se dice un montón eso. Y a mí me gustó un ejemplo que escuché una vez. Yo tengo con mi esposa, no se asuste, 45 años de casados y vamos por otro tanto.
No escuché amén, pero yo dije amén. Y por ahí viene alguien y me dice, pastor, mire, yo con usted voy a donde sea. Vamos a predicar, yo puedo ir y testificar, acompañarlo. Vamos a jugar al fútbol, bueno, yo ahí sería el aguatero, pero bueno. Vamos a comer un asado, yo lo acompaño donde sea, pero pastor, a su esposa no la aguanto. Es mi hermana, yo la entiendo a veces, pero no la paso y pastor me va a tener que disculpar. Con ese hermano yo voy a tener problemas, porque está hablando de mi esposa, que es una conmigo. Y con el que dice, yo amo a Cristo, pero no quiero saber nada de la iglesia, lo que está diciendo es, yo amo a Cristo, pero no quiero saber nada con la esposa de Cristo, que es la iglesia. Ahí está el error. Y el que dice, yo no quiero saber nada con la esposa de Cristo, está diciendo, yo no quiero saber nada con Cristo, porque Cristo es la esposa de Él. ¿Se dan cuenta de esto? Es imposible vivir aislado sin congregarse, porque ahí es donde la misma iglesia, el mismo cuerpo de Cristo va creciendo, va madurando, va aprendiendo. ¿Se entiende? Y es fundamental valorar. Yo valoro a mi esposa. Yo no sabía si decir esto, pero lo voy a decir. Es algo nuestro. Mi esposa hizo, ¿qué irá a decir? Pero quiero que escuchen esto que voy a decir porque creo que es importante, nos va a ayudar como pareja. Yo un día, no hace mucho, le dije en unas vacaciones breves que habíamos tomado, y yo le dije a mi esposa y lo sentí en mi corazón, ninguna mujer alrededor nuestro, alrededor mío, puede competir con vos. Sos única. De acá, hermanos, no puede ninguna mujer competir con mi esposa. ¡Qué Señor! Gloria a Dios, a mi Dios. Hermanos, por eso yo de alguna manera me estaba relacionando con el profundo amor que Dios tiene por su iglesia. Si bien estos hermanos gozaban de dones espirituales, eran inmaduros, tenían que crecer, Dios se tenía que desarrollar en sus corazones. Y fíjense ustedes que si alguien destruye el templo de Dios es la iglesia, Dios lo destruirá a él. Es así de seria la iglesia para nuestro Señor Jesucristo. Fíjense si no lo que dice 1 Corintios capítulo 3, 17. Si alguno destruyera el templo de Dios, es palabra de Dios esto, si alguno destruyera el templo de Dios, que es la iglesia, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, cada uno de nosotros, santo es. Es así como Dios ve a la iglesia. Pablo, con sus ojos espirituales que Dios le había dado, podía ver en la iglesia de Corinto evidencia de la presencia de la gracia de Dios en ellos, a pesar de las dificultades y las rivalidades que estaba viendo. ¿Y cuáles son las evidencias que Pablo menciona aquí de la obra de Dios? Bueno, la primera evidencia de que Dios estaba completamente interesado en esta iglesia es la carta que le manda Pablo a escribir. Es esa misma carta. ¿Por qué le está diciendo Pablo?
llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Jesucristo, y nuestro hermano Sóstenes, que estaba con Pablo, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Dios no se descuidó de esa iglesia. Dios no dijo, esta iglesia ya no, las cosas en esta iglesia ya no van más, no, los quiero corregir y no puedo. No. Dios ahí vio que había una necesidad de hacer una tarea. Entonces Dios levanta a un hombre, el apóstol Pablo, y Pablo, representando a Dios, va y escribe para corregir lo que había que corregir. La evidencia de la gracia de Dios en esta iglesia está en que Él le dice a un hombre, sentate y escribí. Yo te voy a dictar lo que tenés que escribir. Así que el apóstol Pablo, llamado por Dios, había sido escogido para representar al Señor y para que dar a conocer la voluntad de Dios en un momento específico de la iglesia. Y esto significa que a pesar de todos los problemas de la iglesia de Corinto, el Señor no se había olvidado de ellos. Como Dios no se olvida de cada uno de nosotros, aunque en algún momento estemos pasando por alguna dificultad. La existencia de esta carta es una evidencia de que el Señor estaba atento, estaba vigilante, cuidando su iglesia. Lo mismo pasa con nosotros, hermanos. Ustedes, yo les he comentado que en el momento de nuestra ordenación en esta iglesia, hace ya años atrás, nos ordenan como pastores. Los hermanos habían pedido al presbiterio la posibilidad esta de ser ordenados como pastores, y yo le digo al Señor, Señor, dame una palabra que necesito para este desafío de servicio que me estás poniendo en nuestras manos. Y el Señor nos dio esta palabra que yo se las dije, algunos lo deben recordar, en el Salmo 32:8. El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, y yo te daré consejos y velaré por ti. Velaré por la iglesia, que es exactamente lo que el apóstol Pablo hizo, o sea, Dios hizo a través del apóstol Pablo, de estar vigilante Dios y atento por las necesidades de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios siempre quiere en la iglesia desarrollar el carácter de Cristo. Desarrollar, como hoy el hermano Héctor nos estaba diciendo, de ser ese modelo que tenemos en Cristo Jesús y que vaya madurando esa imagen preciosa de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. De esta manera nos damos cuenta, hermanos, que Dios pensaba en la iglesia de Corintios y hoy piensa en nuestra iglesia. Dios está entusiasmado contigo y conmigo por las grandes cosas que Él quiere hacer. Y hermanos, podemos estar acostumbrados a Dios, podemos estar acostumbrados a la palabra de Dios y no darnos cuenta del privilegio que tenemos de pertenecer al cuerpo de Cristo, de pertenecer a una iglesia, de pertenecer a la iglesia esta local donde Dios nos ha puesto. Tenemos que despertar a eso, porque la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es necesaria, es fundamental. Fíjense que Dios no vino, nos trajo a la salvación y vida eterna en un momento de nuestra vida y después nos dejó ahí aislado. Y bueno, hijo, arreglate, ya te salvé. No. Dios cuidadosamente fundó a la iglesia que hoy conocemos y en cada iglesia local, a través del mundo, fue poniendo a los creyentes porque quería que estemos reunidos, todos aprendiendo lo que Dios nos tiene que decir para ir desarrollando ese carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y nos reunimos para escuchar la palabra. Si hoy día, encendemos la televisión, podemos escuchar un mensaje o a través del celular. Hay momentos en que esta posibilidad no estaba tan
a la mano como está hoy día. Pero qué importante es este encuentro, hermanos, entre nosotros. ¿Por qué? Porque cuando la palabra está siendo predicada fielmente, expuesta desde este púlpito, el Espíritu de Dios está moviéndose en medio de la iglesia. Él está actuando en cada uno de nuestros corazones y el Espíritu de Cristo está aplicando esa palabra poderosamente en los corazones de cada uno según la necesidad de cada persona. Unos están siendo consolados, otros están siendo exhortados, otros asombrados por lo que están escuchando, otros están siendo fortalecidos en la fe, otros animados en el corazón, otros involucrándose y buscando y dándose cuenta que hay otro camino que seguir, no el que estaban andando. ¿Y dónde pasa eso? En la iglesia de Jesucristo. Esa carta, esta predicación, la Biblia, es una evidencia de que Dios está interesado por tu corazón y está interesado por el corazón de la iglesia. Esa es una evidencia de las bendiciones de Dios sobre la iglesia de Corinto y sobre nuestra iglesia. Y la otra es la bendita gracia de Dios sobre la iglesia de Corinto y sobre la iglesia en los distintos lugares del mundo. Fíjense lo que dice el versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto. A la iglesia de Dios que está en Corinto. El creador de la iglesia de Corinto, el creador de esta iglesia, no fue Pablo. Acá tampoco fue el fundador de esta iglesia, el creador de esta iglesia. ¿Quién la creó? La creó Dios. Acá claramente acabo de leer que dice a la iglesia de Dios. No dice a la iglesia del pastor fulano, mengano, a la iglesia del fundador o quien sea. Esta iglesia y toda iglesia, y la única iglesia en el mundo entero, es la iglesia de Dios. Es cierto que la fundó Pablo, pero el creador fue Dios y desde ese momento le habló a muchos y los reunió en cada iglesia local donde Dios veía que esa persona tenía que ir. Pensemos, Dios es el creador y dueño absoluto de la iglesia. Él nos compró con la sangre preciosa de su Hijo, Jesucristo, y no nos dejó andando solo por el mundo. Él nos unió a una iglesia local porque Él se quiere manifestar su presencia de una forma especial cada domingo o cuando nos reunimos como iglesia para adorarle en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el dueño de la iglesia, no me pertenece a mí. Yo simplemente soy un administrador de los bienes del Señor. Él me dio la función de pastorear la iglesia, pero no es mía, es de Dios. Y eso lo tengo muy en claro. Es todo un privilegio ser parte de una iglesia local, hermanos, donde el Señor nos ha puesto. A pesar de todas las dificultades que vienen junto con la membresía, junto con reunirse en una iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque la iglesia está compuesta por personas que aún no han sido glorificadas y transformadas a la plena imagen de nuestro Señor Jesucristo. Hay errores, hay fallas, hay confusión, hay malos entendidos. En la iglesia de Cristo había muchos problemas, pero Pablo quiere que sus miembros valoren el hecho de haber venido a formar parte de la iglesia de Dios. Por eso él hace esa introducción. Cuando llegan a su casa, lean esos primeros 9 versículos y ahí se van a dar cuenta de lo que Dios está pensando de una iglesia que tenía sus falencias, como todas.
Pablo les dice también en el versículo 2 que ellos habían sido santificados en Cristo Jesús. En otras palabras, le estaba recordando a la iglesia que ellos habían sido apartados para Dios y declarados perfectamente justos delante del trono divino. Dios no tiene nada que reclamarle a la iglesia porque Cristo Jesús murió por ella. Y se los estaba recordando. Nuestro estatus legal delante de Dios ha cambiado completamente en la presencia de Dios. Fíjense lo que dice Corintios 2, 5, 21. Al que no cometió pecado alguno, ¿quién fue? ¿Quién no cometió pecado alguno siendo hombre? Cristo Jesús. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador y deja de tratarnos a nosotros como pecador en Cristo Jesús para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Así que ya fuimos justificados para Dios. Pero Dios no solo ha cambiado nuestro estatus legal delante de Él, antes culpable, ahora justo, sino que está haciendo en nosotros una obra por medio de la cual está formando nuestras vidas para que reflejemos cada vez más el carácter de nuestro Señor Jesucristo, para que nos parezcamos más a Cristo. Esto es lo que en teología se llama la santificación progresiva, llamados a ser cada vez más santos en la vida práctica. Y un ejemplo práctico está en la Biblia y lo podemos vivir a diario, es el ejemplo del matrimonio que ha formado Dios. Ahí en el momento en que una pareja, un hombre y una mujer se casan, reciben la bendición de Dios, al unirse, la Biblia nos enseña, y es así, que pasan a ser uno, ese hombre y esa mujer pasan a ser uno, es algo milagroso que Dios hace. Pero luego esa unidad hay que trabajarla, ¿verdad? Tenemos que juntos estar trabajando en nuestro carácter, en entendernos el uno el otro, en que esa unidad que es posicional de repente se convierte en algo práctico día a día. Lo mismo es la santificación. Yo sé que soy salvo, yo sé que soy santo, yo sé que he sido apartado para Dios, pero yo tengo que ir purificándome, quitándome todo ese lastre del tiempo que tuve sin conocer a Dios, donde fui educado en las cosas del mundo. Eso se tiene que abandonar, eso se tiene que cambiar, y es un proceso de santificación, y estamos todos metidos en ese proceso. Pero hay algo más que dice el versículo 3, a través del versículo 3, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Saben que hay una enorme bendición en estas dos palabras. Gracia, o sea, tener el favor inmerecido de Dios, Dios obrando en nosotros, y tener paz. Y saben que acá no hay estatus, no hay preparación, no hay estudio, no hay dinero, nada. No hay manera de conseguir la gracia y la paz de Dios, salvo a través de Cristo Jesús. No importa la inversión que hagamos. Si sos un verdadero cristiano, vos y yo disfrutamos del favor de Dios y sos bendito de Dios, bendecido de Dios y bendito de Dios. Toda la ira que merecíamos por nuestros pecados fue enviada a Cristo Jesús. Y por ello estamos disfrutando del favor de Dios, su bienestar, su bendición y su misericordia. ¿Sabés que si sos cristiano no sos digno de lástima? Por más difícil que sea tu condición económica, emocional, relacional, no sos digno de lástima.
Te hago una pregunta, ¿cómo pensás que Cristo te ve? Siendo cristiano, si has conocido a Cristo, ¿cómo pensás que Cristo te ve? Tenemos que buscar la respuesta en la Biblia. Si vamos a Mateo 25, 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ¿quién es el Hijo del Hombre? Cristo Jesús. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Va a ser un momento extraordinario, todas las naciones. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, o sea, las ovejitas, venid, ¿qué? Benditos de mi Padre. Así es como te ve Dios. Bendito y bendita de Dios. Porque un día recibiste a Cristo en tu corazón. ¿Sabés qué lindo es ir a trabajar en auto, en micro, como vayas, y saber que el bendito de Dios está yendo a trabajar? El bendito de Dios está cocinando el puchero del almuerzo, o la bendita de Dios. Es así como Dios te ve. Es extraordinario. Y dice, venid benditos de mi Padre, o sea, benditos de Dios, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hermano y hermana, no sos una casualidad, sos el perfecto plan de Dios. Imagínate que si pudiéramos desplegar en un rollo de papel, todos los planes que Dios tiene a través de la historia. Ya desde el día cero ya estaba nuestro nombre ahí, porque fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. Y ahí vamos a ver todo lo que va a pasar y está pasando hasta que tengamos nuestro encuentro con nuestro Señor Jesucristo y vivir ahí en gloria por la eternidad. Ahí estamos representados nosotros en esas ovejitas. Y después dice, porque me serviste, porque habiendo conocido a Dios me serviste, y dice así el servicio, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Cada vez que servimos al hombre, a alguien que necesita, estamos sirviendo a Cristo. Él está recibiendo el beneficio junto con la persona que estamos ayudando. Es extraordinario. Perdón. Cristo nos ve como el bendito de Dios. Y te podrás preguntar, ¿qué pasará con los cabritos que Él separó a la izquierda? ¿Dios hace distinciones? Sí las hace. Sí las hace. El versículo 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, a los cabritos, a los que rechazaron a Cristo Jesús, les dirá, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ustedes fíjense el destino que tiene el hombre y la mujer que rechaza a Dios.
Apartaos de mí, malditos, el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí va a terminar el hombre y la mujer que rechace a Cristo. En el 46 dice, e irán estos al castigo eterno y nosotros, lo que hemos creído los justos, a la vida eterna. Esto es escalofriante. Porque aquellas personas que tenemos a nuestro alrededor que no conocen a Cristo, personas que la Biblia figurativamente las describe como el cabrito, no el cordero, sino el cabrito, irán a un castigo eterno, sin Dios y sin oportunidad de cambiar su destino. El día de cambiar es hoy. Después no van a tener oportunidad. ¿Será así, pastor? Saben que la Biblia es la verdad, y esto lo han experimentado muchos de ustedes, porque cuando recibimos a Cristo en nuestros corazones, nuestra vida dio un vuelco de 180 grados, y ya no fuimos los mismos. Somos los benditos de Dios y tenemos el privilegio por la gracia de Dios, no porque haya nada súper en nosotros, por la gracia de Dios estaremos por la eternidad con Cristo. Por eso Pablo da gracias a Dios por la iglesia de Corinto. Por eso yo y los que oramos y clamamos a Dios le damos gracias por la iglesia hermosa que nos has dado, por la bendición que es estar en este lugar recibiendo palabra y sirviendo donde Dios nos ha puesto. Así que Pablo da gracias a Dios por la iglesia de Corinto, aunque habría problemas que resolver. Y ahora uno de los problemas que el apóstol tenía que resolver era la autoridad apostólica la autoridad apostólica del apóstol Pablo, que estaba siendo confrontada. Estaba siendo minada por algunos miembros de la iglesia de Corinto. De tal manera que algunos veían a Pablo simplemente como el favorito de una fracción dentro de la iglesia de Corinto. Si leemos 1 Corintios capítulo 1, versículo 11, ahí escribe el apóstol: digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Ahora uno dirá, ¿qué alcahuete esta familia de Cloé hablando y diciendo y contando cosas? Pero fíjense que la palabra bien dice informando, ¿para qué? Con un propósito, para remediar algo que necesitaba corrección. No fueron a chismosear, no fueron a criticar, no. Fueron a decirle, apóstol Pablo, hace algo porque están sucediendo cosas en la iglesia que necesitan su corrección. Para que la iglesia crezca y madure, no para que retroceda o muera. No. Maduramente le informaron y le dijeron, es necesaria tu intervención. Y en el versículo 12 describe lo siguiente: me refiero que unos dicen, yo sigo a Pablo, otros afirman, yo a Apolos, otros yo a Cefas, o sea, Pedro, y otros más espirituales, más centrados en las cosas que habían aprendido, y yo sigo a Cristo. Y probablemente los que eran de la fracción de Cefas o los que eran de la fracción de Apolos, cuando escuchaban a Pablo predicar, no le hacían mucho caso, porque no era el predicador preferido.
porque de alguna manera en él veían cosas que no les cerraba, entonces no se interesaban tanto en lo que él predicaba. No, cuando venga Apolo yo voy a la iglesia y ahí sí lo escucho. Ahora fíjense que aunque Pablo tuvo que lidiar con los problemas que lo afectaban directamente, antes de llegar allí, por medio de la carta que mandó, Pablo se detiene para dar gracias al Señor por esos hermanos y hermanas, los cuales son los motivos de acción de gracia, porque ahí estaba la iglesia y esa iglesia era receptora de la gracia de Dios. No hizo esa distinción y dijo, yo voy a orar por los espirituales, que son los que siguen a Cristo, y por los no tan espirituales, pero importantes también, que me siguen a mí. Por las otras fracciones no voy a orar. No. Le dio gracias a Dios por todas aquellas personas que estaban en la iglesia, sigan a quien siga. Él dice en el versículo 4, doy gracias a Dios por ustedes, pues en Cristo Jesús les ha dado de su gracia. Ellos son recipientes de la gracia de Dios, todos lo eran. Aunque había fracciones, sectores, cosa que enferma a la iglesia. Yo quiero hacer una sugerencia, una prueba. No una prueba, Te quiero invitar a que hagas una mirada a tu alrededor. Y te voy a invitar a que identifiques a todos aquellos que están sentados cerca tuyo, por ahí un poquitito más lejos, personas de las cuales tienes razones, siendo ellos creyentes, para pensar que son verdaderos cristianos, pero a pesar de ellos tienen debilidades. Puede ser el mismo pastor, ¿eh? Puede ser que encuentres hermanos o hermanas que tengan falencias. Mira. Pueden ser hermanos que tengan rasgos de carácter que no te agradan. Hermanos que por ahí fueron de alguna manera de obstáculo en algún momento de tu vida. Pero quiero que sepas que esos hermanos en los cuales encontrás falencias, debilidades, afecciones, cuestiones de carácter, están bajo la misma gracia que vos tenés sobre tu vida. Qué interesante. Hay personas que son difíciles de soportar, pero son hermanos nuestros. Podemos diferir o no, pero lo trascendente de esto es que la salvación de ellos es la misma que yo tengo. El Padre que yo tengo los tenemos todos, nuestro Dios, y Jesucristo es nuestro Salvador. Qué importante es darle gracias a Dios por todos y cada uno de los hermanos en la iglesia. Hermanos, yo me estoy predicando a mí, De esta no me corro. Me estoy predicando a mí. Y yo, iglesia, te quiero hacer una propuesta ahora. Que inclusive es una propuesta que podés usar en tu seno familiar, con tu esposa, tus hijos, los hijos con los padres, o sea, en el hogar. Y la propuesta es esta. Probemos un mes sin quejarnos de otros hermanos de la iglesia, incluido el pastor y la pastora y tu líder de célula.
¿Aceptan el desafío? Todo un mes. Donde se te dé por levantar el teléfono y decirle, lo llamo para bendecirlo, pero ¿sabes también qué pasó? Que corten esa comunicación. Por más bendecidos que salgan, olvídense que no van a salir bendecidos. ¿Qué día es hoy? 2 de abril. Después de abril, ¿qué viene? Mayo. El 2 de mayo vamos a ver cómo estamos. Pero acompáñenme, acompáñenme, porque yo quiero ver esta iglesia encendida en fuego. ¿Se dan cuenta? Y cuando hay rivalidades entre el fuego, Satanás viene, echa 1 litro de agua y se acabó el fuego. Y aprovechemos la experiencia del apóstol Pablo, que evidentemente tuvo una revelación de Dios extraordinaria cuando él describe al cuerpo de Cristo como el cuerpo humano, para que lo entendamos. Y hagamos esta prueba. Y después charlémoslo. Tengamos una reunión. Hagamos un asado de celebración, no sé. Parece que tenemos un asador en la iglesia. ¿Qué dijo así? Y fíjense, hermanos, están todos invitados, Y fíjense cómo sigue el versículo 5, dice, unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza. Suena como que aquí el apóstol Pablo le está escribiendo a una iglesia modelo, única, difícil de encontrar. No, le está escribiendo a una iglesia que tenía sus falencias, que las tenía que corregir, por supuesto. Nadie quiere seguir adelante en situaciones que hay que cambiar. Pero el Espíritu Santo le está revelando que unidos a Cristo, siendo uno con Cristo, ustedes han llenado de toda riqueza. Ustedes, unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. ¿Saben cuáles son esas palabras y conocimientos? Los dones que la iglesia tenía, que Dios le había entregado. Yo no sé cuántos conocimientos has logrado a través de tu vida, no sé cuántos años tendrás, unos más, otros menos. Otros han tenido la oportunidad de estudiar en la universidad, en la secundaria, algún oficio, algún entrenamiento X. Pero si no sos cristiano con toda esa preparación, no hay manera que puedas satisfacer tu ser interior. Por inteligente que esa persona sea, por el estudio que tenga y el dinero que tenga, nunca se va a comparar con el conocimiento y con la sabiduría que Dios te ha dado. Por más que esas personas intenten lo mejor, no lo van a conseguir. Todos queremos ser más santos, queremos ser más misericordiosos. Por ahí acá hay una palabra que te puede ayudar. Alguien dijo, traté de ver quién fue, pero no lo logré. Y este hombre dijo, cuando me miro a mí mismo encuentro vacío y debilidad. ¿Te pasó eso alguna vez? Pero escribe, cuando miro hacia Cristo, solo veo plenitud y suficiencia. Qué hermosa oración. En definitiva, si sos cristiano, no sos signo de lástima, por más difícil que sea su situación. ¿Por qué? Porque sos el bendito y la bendita de Dios. Ahí está la clave. ¿Y por qué el apóstol le escribe esto acerca de la palabra? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué transformación hubo en esta gente y en nosotros? Bueno, a través de la palabra y el conocimiento, Dios nos ha enseñado el Evangelio, el motivo de Cristo. A través de la palabra
nos hemos encontrado que en Cristo está el perdón de todos, absolutamente todos nuestros pecados. Encontramos el don de la vida eterna, como leímos en Mateo 25. Te ha mostrado a través de su palabra cuál es el propósito de tu existencia en este mundo. No somos casualidad, como te decía. Dios te ha mostrado cómo se supone que debemos vivir aquí y ahora. Tenemos pautas de cómo vivir, como Dios quiere que vivamos. Y Dios te ha enseñado que te va a suceder cuando tengas que partir de este mundo pasando por la puerta de la muerte. ¿Cuál va a ser tu destino? Todo esto, hermanos, por el hecho de ser cristianos, de haber recibido a Cristo en nuestro corazón. Por eso decía que ninguna persona, por inteligente y bien preparada que esté, que no posee este conocimiento verdadero del cual te estoy hablando, no tiene razón para sentirse satisfecha. Y cientos de personas y miles de personas le tienen temor a la muerte. Un creyente no le tiene temor a la muerte. Y esos que no creyeron en el Señor cuando estén en el lecho de la cama, que agonizan, sus libros, sus títulos, sus preparaciones, conocimiento, dinero, no les sirven de nada. Y así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo. Y acá voy a resumirlo en esta frase. Dice que, aunque no soy ahora todo lo que quisiera ser, por la gracia de Dios no soy lo que yo era, y por esa misma gracia no soy lo que seré. Aunque no soy ahora lo que yo quisiera ser. Quiero más, ¿quieren más ustedes? Yo también. Aunque no soy ahora todo lo que quiero hacer, por la gracia de Dios no soy lo que yo era, pecador. Por la gracia de Dios no lo soy. Y por esa misma gracia no soy. Y por esa misma gracia no soy lo que seré, porque viene más todavía de parte de Dios. Y el versículo 17 dice, de modo que no le falta ningún don espiritual mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Dios ha transformado de tal manera tu vida que posees los dones que Él te ha dado y con esos dones podés edificar la vida de otros en la iglesia donde estás. Por eso el apóstol Pablo les está recordando que hay dones que ellos tienen. Y a través de esos dones es que la iglesia va a crecer. Y tienen todo lo necesario para poder crecer. No le falta nada. Pónganlo en práctica. Sean obedientes. Y de esa manera van a poder crecer como iglesia y ser grandemente bendecidos. Quería, para terminar, antes que se me agote la batería, me lo anunció recién, una nota que se llama Dios perderá más. Fíjense qué interesante esto. En una oportunidad un hombre le preguntó con mucha arrogancia a una anciana, ella ferviente creyente de muchos años, y arrogantemente le pregunta, señora, ¿y qué pasaría si al final de cuentas su alma termina perdiéndose y toda su vida de cristiana no sirvió para nada? Esta hermana anciana lo miró y le respondió, si bien es cierto que para mí sería terrible porque yo perdería mi alma, Dios perderá más porque Él perderá su honor. Y esto es algo que imposible de que suceda.
Y Dios va a preservar tu vida a lo largo de toda tu vida sobre la tierra, y cuando llegue el día del juicio, Jesús, como abogado, estará a tu lado mostrando el cuerpo con las marcas y heridas de haber atravesado por la cruz del Calvario, para que no tengan en cuenta en el tribunal de Dios los pecados que yo llevé en esa cruz. Y el versículo 9 concluye de una manera hermosísima, que hoy una de las frases la cantamos. Dice el versículo 9, lo tienen ahí en pantalla, sí, ahí está. ¿Qué dice la primera frase? Fiel es Dios. Fiel es Dios, hermanos. Él no te va a abandonar, Él no te va a dejar. Te va a ayudar en todos los momentos difíciles que tengas en la vida. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo. Acá está describiendo el Evangelio, describiendo por qué somos llamados creyentes. Porque fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ponete de pie. Cerrá tus ojos ahí donde estás. Cuando puedas andar, cuando vayas a tu casa, andá y lee los versículos 1 al 9 que hemos leído hoy. El Señor va a estar usando este mensaje mientras leas esos versículos, para que el Señor te pueda hablar y ayudar a entender mejor su palabra. Padre, te damos gracias en este día por esta tu palabra. Te bendecimos y te honramos de todo corazón. Honramos tu palabra, Dios. La honramos. La honramos aceptándola, creyéndola con fe, aceptándola y poniéndola por obra. Queremos, Dios mío, como hizo el apóstol Pablo, sabiendo que aún no era, algunos no lo recibían del todo bien. Queremos que todos y cada uno de ellos, de nosotros, que estamos bajo la gracia de nuestro Dios, bendecirnos mutuamente. Bendecirnos mutuamente. Todos tenemos necesidades, dificultades. Estamos atareados, tenemos responsabilidades que cumplir. Pero es solamente a través de la unidad que tenemos en nuestro Señor Jesucristo que podemos salir adelante codo a codo, uno con el otro, para honrar a nuestro Dios. Y es esa unidad en la iglesia que va a hacer que muchos lleguen a conocer a Cristo Jesús. Estamos con mi esposa, mantener los ojitos cerrados. Estamos con mi esposa dándole forma, buscando en Dios las palabras correctas para definir bien la visión de esta iglesia, que tiene que salir de la Biblia, no puede salir de otro lado. Pero yo antes de ayer estaba durmiendo y sentí de parte del Señor que Él me estaba diciendo, en esa visión, una frase que tenés que poner para la iglesia. Debemos ser uno en Cristo Jesús.
en esa visión tiene que estar sellada. Porque todos tenemos que esforzarnos para no negociar con y manosear y descuidar la unidad del cuerpo de Cristo. Por eso, Padre, ayúdanos a reconocer la preciosa presencia de la gracia de Dios en cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Y que todos seamos bendecidos, todos seamos fortalecidos. Y Padre, si en algo tenemos que ser corregidos, que aceptemos esa corrección correctamente, con buen ánimo, sabiendo que va a ser no solo para el bien personal, sino para el bien de la iglesia. Ayúdanos en este proceso, Padre, de crecer a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a crecer y a madurar para que la mente de Cristo se desarrolle en cada uno de nosotros. Urragara la mamasaya. Sopla, Espíritu Santo. Sopla y llena cada uno de los corazones que están aquí presentes. Te necesitamos, Dios. Necesitamos tu manifestación poderosa. Necesitamos que toques y abrigues nuestros corazones y nos ayudes a crecer, nos ayudes a ayudarnos. Nos bendigas y nos llenes con un espíritu de servicio, que no importa lo que nos pidan hacer, lo hagamos para la honra y la gloria de tu nombre. Lo hagamos para la edificación y la ayuda del que está recibiendo esa ayuda y ese servicio. Que no lo hagamos para figurar, para ser reconocidos. Fuera ese espíritu inmundo en el nombre de Jesús. Queremos caminar en la humildad que Cristo caminó. Padre, perdónanos por nuestros pecados. Perdónanos. Perdona los pecados de esta iglesia. Por favor, perdónanos. Espíritu del Señor Jesucristo, si ves un corazón herido ahora, un alma que tiene una huella angustiante del pasado, te ruego que le estés sanando ahora. Obra, Espíritu Santo de Dios. Si alguien fue subestimado, lastimado, si alguien no fue tenido en cuenta, Padre, y eso generó malestar, sánalo, Señor Jesús, sánanos, sánanos. Por ahí recibiste una noticia que sacudió tu corazón. Algo que te cuesta asimilar. Yo te quiero decir, mujer, varón, que la respuesta la vas a encontrar en Cristo Jesús. El consuelo lo vas a encontrar en Cristo Jesús. Obra, Espíritu Santo, llénalos con tu presencia. Poné tus manos al frente ahí de tu cuerpo, así, mírame. En señal de querer recibir de parte de Dios. Espíritu Santo, ahora te rogamos. Dios maravilloso y bueno, que estés llenando cada vida y cada corazón. Señor, nuestras manos extendidas es una manera de decirte, Dios mío, que
necesitamos más de ti. Necesitamos, Espíritu Santo, que nos llenes, que nos fortalezca, que fortalezca nuestra fe. Que nos movilices, Espíritu Santo, a estar leyendo las Escrituras y que nos reveles esas palabras, esas Escrituras, Señor, que has escrito en tu santo libro, que nos las reveles más allá de la letra leída. Que haya un entendimiento superior a lo que la letra dice. Para que de esa manera seamos instruidos, equipados a través de tu palabra. Espíritu Santo, llénanos ahora. Defiéndenos, Espíritu Santo, de todo espíritu de maldad, de toda doctrina que se aparta de tu palabra. Llénanos, Espíritu Santo, con esa presencia preciosa que trae paz, que trae consuelo, que trae gracia, que trae fortaleza, que trae consolación, que trae dirección. Abrimos nuestros corazones de par en par para recibir de la abundancia del cielo. Gracias, Señor. Gracias por los dones que has puesto en esta iglesia. Yo te doy gracias por cada hermana y hermano de esta iglesia, porque son hermanos y hermanas que necesitamos en esta iglesia, para que juntos podamos ir adelante y predicarle a esos que la iglesia, la Biblia los describe como cabritos, pero entendemos que son hombres y mujeres que están rechazando a Dios, para rescatarlos de la esclavitud del pecado en el nombre de Jesús. Padre, gracias por llenar nuestros corazones. Gracias por haber recibido una vez más esa renovación de la llenura del Espíritu Santo, fresca y nueva, esa fuente de vida. Gracias, Señor, gracias. En el precioso y santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, amén y amén. ¡Gloria a Dios! Sí, sí. Hermanos, bendiga a todos los que puedan antes de irse. Abrácenlos. Y nos vemos el jueves a las 18:30. Tenemos reunión de oración.